Entonces, digamos, este problema, el primero utilizaba el teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo que teníamos que hacer primero era encontrar f de 1. Entonces, miren dónde está la variable x. La variable x está en el límite superior de integración. Entonces, f de 1 en realidad es la integral de 1 a 1, logaritmo de 2t más 1 dt. Vamos a ver que este logaritmo eventualmente se va a poder integrar utilizando integración por partes. Pero aquí, ¿qué observan en este problema? Entonces, ahorita como los dos límites son el mismo, esta respuesta es igual a 0. Porque recuerden que si estamos integrando en x de a a, es como que estuviéramos encontrando el área de una línea. Entonces, el área de una línea es 0. La derivada de esta función se encontraba otra vez con el teorema fundamental del cálculo. No era necesario que escribieran esto, pero aquí solo voy a aclarar de que... bueno, y no se olviden de escribir el dt, porque vi que cuando estaban integrando algunos no escriben el dt. Entonces solo escriban el dt. Algunos, porque peor cuando hagamos sustitución en algunos. Entonces, digamos, la derivada de esta función, como es una integral, es logaritmo de 2x más 1. Entonces, ya media vez encuentran la derivada, pueden evaluarla. Y eso creo que les quedaba logaritmo de 3. Bueno. Entonces, ya que tienen la primera derivada y ya como eliminaron la integral, la segunda derivada solo se encuentra utilizando una regla de la cadena, 2 dividido 2x más 1, y luego la evalúan en x es igual a 1. Sí, 2/3. Entonces, esto es todo. Ahora, el segundo problema, hay un montón de formas de hacerlo. Algunos de ustedes vi que lo que hicieron, que siento que es lo más bonito. ¿Sí? ¿No se sustituía qué? Bueno, aquí está el único término de x, el reemplazo t por x. Bueno, sí, pero ¿cuál es la derivada de 1? 0, o sea, tendrías menos logaritmo de 3 por 0. Sí, para tener una resta aquí tendría que tener una integral de, por ejemplo, de logaritmo de x a x. Entonces ahí sí ya tendría un menos logaritmo de 2 por logaritmo de x más 1 por 1 partido x. Entonces este segundo problema, como les decía, hay varias formas de hacerlo. Pueden graficar aquí, digamos, un triángulo y luego esta de aquí había que reconocer que es una semicircunferencia de radio 1. Entonces media vez hacían esto, el problema ya lo podían resolver bien rápido. Podían hacer sustitución trigonométrica, pero eso es sumamente largo. Entonces la idea es que este primer triángulo tiene una altura de 2 y el área de la base, el largo de la base es 2. Pero igual esta la podían haber integrado, entonces podían haber integrado esta. Les quedaba creo que 1 menos x al cuadrado dividido 2 y la integral de 1 a menos 1. Entonces luego teníamos 1 menos 1 medio, nos queda menos 1 medio. No, yo creo que aquí sí nos queda menos 1 medio. Y luego otra vez, y si sustraigo acá, aquí nos queda el más, perdón. ¿Sí? No, es x, perdón, sí es x. Sí es x. Sí, por eso yo miraba algo extraño con esa respuesta. Y luego aquí tengo menos 1 más 1 medio. Entonces tengo menos 1 medio y menos 1 medio con el signo menos se vuelve más 1 medio. Entonces aquí la respuesta les queda 2.
exactamente lo mismo que si encontramos el área del triángulo. Luego esta otra, digamos, el área de este semicírculo, semicircunferencia, ¿cuál sería? Sí, pi medios. Entonces esta es la integral de menos 1 a 1, 1 menos x al cuadrado de x. Entonces esto queda igual a pi dividido 2, porque esa es una semicircunferencia de radio 1. Entonces luego hacíamos la resta de estas dos integrales y ya nos quedaba 2 menos pi medios. Muy bien. Entonces, ¿qué dificultades vieron? ¿Cuál vieron más difícil? ¿Este de esta área o...? Pero ¿cuál? La dificultad de ver que reconocer esto como una circunferencia. Sí, presten un montón de atención porque problemas como estos van a ser muy recurrentes para sustitución trigonométrica, para coordenadas polares y en multivariables. Si alguien de ustedes ha tenido el placer de meterse en una clase solo por averiguar de qué se trata multivariable, muchos de los problemas tienen 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y cuando uno utiliza coordenadas cilíndricas o esféricas, los problemas se vuelven mucho más accesibles. Entonces, empezaron a trabajar en el challenge. Ah, bueno, está en mi, ¿verdad? Sí, está en mi U. Sí, sí, para el jueves, si no, no es para hoy. Era demasiado prematuro. Entonces aquí tienen unos problemitas de propiedades de la integral definida, problemas que tienen que ver con propiedades de la paridad de la función y cómo simplificar alguna integral. Sí, aquí mucho cuidado con aquí los límites son de menos 2 a más 2. No, ahí sí se puede usar la propiedad. Aquí se pueden usar todas. Esta es la que no se puede usar directamente, la propiedad de función impar. Y luego este otro problema tiene otra vez con la línea de hacer problemas de que puedo integrar esta función pedazo por pedazo, o puedo tal vez graficar la región y luego encontrar el área de esta región. Yo creo que aquí hay un rectángulo, un triángulo y un triángulo. Entonces ahí tienen para divertirse. Son 4 problemas. 3. Sí, bueno, son 3 incisos, 4 incisos en el segundo y este otro problema. Casi que cada problema es a un punto, pero como ven, esos son más accesibles que los del primer challenge. Entonces hoy vamos a ver un nuevo tema, pero que sigue siendo otra vez en línea de los temas de, digamos, cómo encontrar el área de una función, pero ahora lo vamos a ver con otro contexto. El contexto es ahora nos están dando una función de velocidad. Entonces si nos dan una función de velocidad, ¿cómo puedo cómo puedo encontrar el desplazamiento integrando? Entonces aquí solo va a haber algo bastante capcioso, que es ¿cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? Entonces vamos a ver que el problema de distancia es mucho más complicado que el de desplazamiento. Entonces ahí empecemos a trabajar. Y vamos a ver ahora la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, pero con otro contexto. Entonces, digamos, la segunda parte del teorema fundamental del cálculo también se conoce como el teorema del cambio neto. Y aquí solo hay una pequeña variación con este teorema. Voy a encontrar la integral definida de a a b, pero no de f de x, sino de f' de x. Entonces, en este caso, ¿a qué es igual la integral de la derivada? La función. Sí, la función. Entonces, esta función la tengo que evaluar en b y la tengo que evaluar en a. Entonces, lo que vamos a ver es que
tenemos este resultado que a primera vista no se mira muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados con, sí, un f de x encuentro antiderivada, pero si le ponemos un poco más de contexto al problema, ¿qué tal? Aquí tenemos la razón de cambio de una función. Entonces lo que nos está diciendo este teorema es que si integramos la razón de cambio, vamos a obtener la función original. Pero esta función original la estamos evaluando en 2 puntos. Entonces cuando estamos evaluando la función en 2 puntos y calculando la diferencia de una función en 2 valores de x es lo que se conoce como un cambio neto. Entonces el cambio neto, que piénsenlo digamos como en cuánto cambió su nota el día de ayer y el día de hoy. Entonces hasta el día de ayer solo tenían un laboratorio, pero ahora ya tienen un laboratorio y un corto. Entonces lo que calculan de diferencia es, bueno, ahora el cambio neto en mi nota va a ser aproximadamente de un punto. Entonces esto es un cambio neto, digamos, si están pensando en un problema de utilidad, bueno, mi utilidad hace un mes era de tanto, el siguiente mes o en 3 meses es de esto tanto, entonces calculan la diferencia y dicen, bueno, en cuánto cambió el valor de la función. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para justificar si en algún momento tenemos varios modelos donde sabemos cómo, por ejemplo, el costo marginal, el ingreso marginal o cómo está cambiando la población, o en este caso la velocidad, para justificar, bueno, si integro la velocidad, obtengo el desplazamiento. Si integro el costo marginal o la utilidad marginal, obtengo el costo, el ingreso o el costo. ¿Sí? ¿Será que en algún momento nos puede poner también tipo los que le ponen a economía, pues, para también aprender? Sí, van a haber algunos. Sí, ahorita que cuando ya miremos técnicas de integración vamos a trabajar problemas con excedentes del consumidor. Entonces, digamos, este teorema del cambio neto tiene varias aplicaciones. Una de ellas es el desplazamiento. Entonces, si les estoy dando la velocidad de la partícula y estamos viendo, digamos, midiendo el comportamiento de una partícula o de un objeto desde el tiempo A al tiempo B, ¿a qué es igual la integral de la velocidad? Sí, desplazamiento, sí. Entonces, esta diferencia que tengo acá es lo que se conoce como el desplazamiento. Entonces el desplazamiento es el cambio neto en la posición. Entonces si en física pasa eso, digamos, no hay un desplazamiento absoluto, sino siempre este desplazamiento lo miden desde un punto de referencia. Y dicen, bueno, aquí donde estoy haciendo mi experimento es la coordenada 0, 0, y luego mido qué tanto se mueve esa partícula desde esa mesa donde estoy haciendo mi experimento. Entonces, digamos, un problema, como había mencionado Luis Pedro, es, bueno, ¿cómo puedo encontrar, por ejemplo, el costo total o el costo neto? Si conozco la función de costo marginal, la cual es igual, digamos, a C' de Q, y ahora voy a utilizar la notación de Q para indicar que es un nivel de producción, al integrar el costo marginal. Y bueno, de ahora esta sí no parece 9. Al integrar el costo marginal, ¿qué obtengo? El costo. Q es cantidad. Sí, Q es cantidad. Bueno, pero aquí como estoy evaluando la integral definida en Q es igual a B y en Q es igual a A, puedo reemplazar Q por A y B. Entonces muchas veces las decisiones de negocio se toman, bueno, a mí no me importa ahorita cuál es el nivel actual de utilidad, sino en cuánto van a aumentar mis utilidades. Y muchas empresas, aunque tengan utilidades, si no siguen aumentando sus ingresos, son empresas que eventualmente van a entrar en declive. Entonces aquí tenemos esto. Y así tenemos un montón de problemas. Entonces en algún momento incluso tenemos problemas de población. Si conozco cómo está creciendo una población en el tiempo e integro la población, voy a obtener, integro la razón de cambio de la población, al final voy a tener la población más una constante.
Y así, digamos, el libro tiene como que 10 aplicaciones donde empiezan con la derivada. Bueno, y si integro esta derivada, obtengo este tipo de función. Entonces, ahorita nuestro principal enfoque va a ser con usted. ¿Qué tan preciso es ese tipo de funciones que miden población, movilidad o...? La de población sí es bien precisa, pero no hay que usar un modelo exponencial, sino hay que utilizar un modelo como logístico, donde uno toma también en cuenta cómo va cambiando la natalidad de la población. Y la R se determina por medio de una regresión lineal, entonces esa R tiene, digamos, un poco... Como estadística. Sí, es así, ahí ya uno empieza a entrar en el campo de la estadística y también en el campo del álgebra lineal, cómo determinar R, porque al final R puede ser la pendiente, una recta de regresión, pero la regresión se hace sobre el logaritmo de Y. Pero ahorita nos vamos a meter ese tipo de detalles, más que todo hoy vamos a enfocarnos en cómo obtener el desplazamiento y luego cómo obtener la distancia, porque otra vez la distancia la vamos a pensar como un problema de área. Entonces aquí tenemos unos ejercicios relativamente fáciles. Entonces vamos a encontrar el desplazamiento de las siguientes funciones. Aquí, es que aquí B de T. Es que usualmente la notación para estos problemas es que A es la aceleración, B es la velocidad. Pero, o sea, es que es el desplazamiento. Sí, desplazamiento, sí. Y ese es desplazamiento, aunque otras personas prefieren referirse a la velocidad como S' y a la aceleración como S'. Y dependiendo del problema, hay veces que la S se convierte en una H si uno sabe que el desplazamiento solo es, digamos, cómo va cambiando la altura del objeto. Pero una cosa es desplazamiento, otra cosa es costo, ¿no? Sí, pero curiosamente este teorema abarca cualquier contexto. Entonces lo único que es necesario es ver el contexto del problema. Entonces aquí estamos trabajando con un costo marginal. Entonces aquí ya no tenemos desplazamiento, sino tenemos costo. Aquí tenemos una razón de cambio de la población y eventualmente tenemos una población. Entonces el contexto sí es importante y por eso es que el libro tiene una infinidad de interpretaciones, pero al final es lo mismo, solo hay que integrar una derivada. Entonces ahorita tenemos este problema. Una partícula que inicialmente se estaba moviendo muy rápido y luego su velocidad empieza a disminuir. Posiblemente es un electrón y está siendo repelido por otro electrón. Entonces en cero como que la velocidad es bien alta. Entonces la idea es cómo puedo medir qué tanto se desplazó este objeto. Ajá, sí. Entonces, digamos, encuentro el desplazamiento S y luego tengo que hacer la integral de 1 a 8 de 2 y esta la puedo escribir como t a la menos 4 tercios. Entonces, luego, digamos, integro. ¿Y cuál sería la integral de esta función? Sí, menos 1 tercio, menos 1 tercio, pero luego ¿cuál nuevo constante vamos a tener? 3. Sí, menos 3. Y luego aquí tenemos un 2, entonces aquí tenemos menos 6 y solo verifiquemos rápidamente la derivada de esta función es menos 6 por menos 1 tercio, 2 nítido y t menos 4 tercios. Entonces aquí evalúo en 8 y en 1. Y luego, ¿cómo se llama? Solo encuentro menos 6 por la raíz cuadrada, bueno, 1 dividido la raíz cúbica de 8. Sí, entonces 1 la raíz cúbica de 8 menos 1 la raíz dividido la raíz cúbica de 1. Entonces digamos la raíz cúbica, ajá, 1 medio menos 1, excelente, sí.
Ajá. Entonces nos queda un número negativo aquí, nos queda menos 1/2, pero menos 1/2 por menos 6 es igual a 3. ¿Y cuáles serían las dimensiones de este desplazamiento? Sí, en metros. Entonces este es el cambio neto de la posición de este objeto. Cambia 3 metros desde su posición original en t es igual a 1. Entonces ahorita, bueno, y aquí hay una pregunta interesante. ¿Puedo en algún momento evaluar esta integral? La integral de 0 a 8 de t a la menos 4/3 de t. ¿Qué problema miran con esta integral? Sí, esta función está indefinida en t es igual a 0. Entonces aquí desafortunadamente no voy a poder integrar esta función. Incluso observen qué sucede cuando encuentro la antiderivada. Cuando encuentro la antiderivada, aquí tendría un 0. Entonces tendría menos 6. Y voy a ponerla esa como la raíz cúbica de t. De 0 a 8. Pero aquí la antiderivada se va a indefinir en el límite inferior de integración. Entonces, aquí no se va a poder, no se puede. No se puede porque tanto la función como la antiderivada se indefinen. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. El dominio no lo revisamos tanto en los problemas de integración, pero igual en algún momento hay que respetarlo porque puede que lleguemos a conclusiones bien extrañas. Entonces ahorita vamos a trabajar otro problema, un problema de ¿cómo se llama? Sí, este es un objeto que está cayendo en caída libre, se lanza a una velocidad inicial de 64 pies por segundo. Y luego la fuerza de la aceleración por la gravedad está haciendo que esta velocidad vaya disminuyendo poco a poco. Entonces ahorita necesito un tiempo, necesito integrar desde el tiempo es igual a 1 hasta 3 segundos. Entonces ahorita ¿cómo encuentro el cambio en la posición neta de este objeto? También integrando. Sí, también integrando. Entonces aquí no hay mucho que hacer. Vamos a ver que el problema realmente complicado es el de distancia, porque en distancia no estamos interesados en el cambio neto, sino qué tanto ha recorrido el objeto. Entonces aquí tengo un 64t menos 16t al cuadrado, la integral de 1 a 3, y luego solo aquí tengo que evaluar la función. Entonces en el límite superior voy a tener 192 menos 144. Entonces aquí tengo 48. Y luego voy a tener menos 64 menos 16. Esta respuesta tengo que ver que si realmente quiero que la simplifiquen. Entonces aquí hay algo bien interesante. Como pueden ver, a pesar de que el objeto se está moviendo, el desplazamiento neto es igual a 0. Entonces, ¿por qué tenemos un desplazamiento neto igual a 0? Sí, que regresamos al mismo punto. Entonces lo que está pasando con este objeto es que inicialmente, digamos, estaba en una posición como esta. Entonces cuando t era igual a 1, todavía teníamos que un desplazamiento como de 48 metros. Entonces observen que la velocidad es 0 cuando t es igual a 2. Entonces cuando t es igual a 2 llegamos como que al punto más alto de la altura de este objeto. Entonces luego pasado de 2 y ya este objeto empieza a disminuir su altura, digamos, del desplazamiento.
Sí, con el único problema es que no sabemos exactamente cuál es la altura a la que estamos lanzando el objeto, pero igual no importa mucho porque como estamos evaluando este integral un segundo antes de llegar al punto máximo y 3 segundos después de pasar del punto máximo, la posición neta es la misma. La posición es la misma y por esta razón tenemos que S es igual a 0. Y esa altura inicial sería como el C. Sí, sería como el C, entonces aquí estaríamos en el punto 0,C. No sabemos exactamente de dónde la estamos lanzando, si la estamos lanzando desde el suelo, desde lo alto de un edificio o incluso desde un barranco. Sería medir cuándo fue lo que... Sí. Entonces, por esta razón nos queda 0 y curiosamente van a ver si, por ejemplo, integran ya de 1 a 4, la posición va a ser incluso más baja que la posición cuando era un segundo. Entonces, ahí van a tener un desplazamiento negativo. Entonces, aquí en realidad el desplazamiento puede ser positivo, negativo o 0. Entonces podemos tener un positivo, negativo o 0. Pero digamos, otra pregunta que se pueden hacer es, bueno, ¿qué tanto ha recorrido este objeto? Entonces, si están interesados en ver todo lo que ha recorrido, entonces cuando esta parte ya deja de ser negativa, sino como que también se va sumando. Entonces lo interesante es que en física pueden determinar también qué tanto ha recorrido un objeto, sin importar incluso si uno está dando vueltas y vueltas y vueltas, por más que den vueltas y que tengan una posición neta de 0, si van midiendo, digamos, todo lo que van recorriendo, entonces lo que quieren encontrar ahí no es el desplazamiento, sino va a ser la distancia. ¿Qué tanto es tanto en X y Y o solo? Aquí solo sería qué tanto es en Y. Ahora, si uno también se puede encontrar la distancia recorrida en 2 dimensiones, pero uno necesita ecuaciones paramétricas, un tiempo que te dice, bueno, cómo cambia la partícula en X y cómo cambia la partícula en Y. Pero ahorita solo estoy haciendo movimiento en una dirección. En física van a ver que el movimiento en 2 dimensiones lo hacen con una ecuación para X y una ecuación para Y. Entonces va a haber una velocidad para X y una velocidad para Y. Y una forma como pueden combinar todo eso en una sola información es por medio de vectores. Yo creo que eso están viendo ahorita en física, los famosos vectores. Entonces ahorita lo que queremos encontrar es la distancia, y la distancia nos dice, nos responde qué tanto ha recorrido un objeto. Entonces, aunque la velocidad sea negativa, vamos igual sumando qué tanto se está moviendo, solo lo único es que ese signo menos lo multiplicamos por un menos 1 para tener una cantidad positiva. Entonces lo que va a pasar es que en realidad la distancia es un problema de área, es encontrar el área entre la curva de la velocidad y el eje T o el eje X. Entonces, una forma bien bonita de escribir esto es que la distancia es la magnitud del desplazamiento, o en otras palabras, o la integral de la rapidez. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Que uno es escalar y el otro vectorial. Sí. Ajá, y esto es lo que me gusta de física, porque en física cuando quieren encontrar el valor absoluto pero tienen una velocidad en X y Y, utilizan la fórmula de distancia. Aquí va a ser fácil, aquí simplemente le quitamos el signo a la velocidad y siempre la obligamos a ser positiva. Entonces la rapidez es, bueno, lo que les está diciendo el velocímetro del carro, qué tan rápido se están moviendo, sin importar si se mueven en dirección sur, norte, oeste. Entonces la idea es que esto piénsenlo como un problema de área. Entonces, ¿cómo encuentro la distancia de un objeto entre A y B? Simplemente integro
el valor absoluto de la velocidad. Entonces esto es precisamente un problema de área. O en el problema que había en el corto, lo que estaban calculando no necesariamente era un área. Ese integral era más que todo una diferencia de áreas, y por eso es que esa respuesta yo creo que no les quedaba negativa, les quedaba como un punto 30. Pero si en algún momento les hubiera puesto, bueno, encuentre el área entre esas dos curvas, posiblemente el problema cambie un poco, y hubieran sido 2 más pi medios en vez de 2 menos pi medios. Entonces la idea es cómo podemos diferenciar entre distancia y desplazamiento. Entonces, como me gustó más, es la explicación física. Distancia es un escalar y desplazamiento es un vector. Solo que aquí ahorita estamos trabajando solo vectores en una dimensión. Ahora en cálculo multivariable sí vamos a poder trabajar integrales con funciones que ya tienen valores en X y valores en Y. Entonces la idea otra vez es regresar a un diagrama de cómo está cambiando la velocidad en el tiempo y luego diferenciar entre velocidad y desplazamiento. Entonces aquí digamos tenemos la función de velocidad, el objeto tiene esta velocidad, la velocidad empieza a disminuir, en un momento se vuelve 0, ahora aquí la velocidad se vuelve negativa y eventualmente se vuelve positiva. Entonces ahorita lo que queremos tratar de contestar es, utilizando estas áreas, cuál es el desplazamiento de este objeto y cuál es su distancia. Entonces aquí voy a decir que tengo un área A1 y luego aquí tengo un área A3, mientras que aquí voy a tener un área que va a ser como un área negativa, un área A2. Ahorita solo vamos a decir de que estamos considerando la magnitud de esta área, entonces todas estas tres cantidades van a ser positivas. Entonces ahorita, si quiero encontrar el desplazamiento del objeto entre A y B, necesito resolver la siguiente integral. La integral de A a B, de B de T, dt. Y aquí digamos puedo decir que hay otros dos interceptos en X, A1 y A2. Entonces la idea es, bueno, puedo descomponer este problema en tres problemas diferentes, pero recuérdense que aquí solo es un cambio neto. Entonces aquí solo evalúo mi integral definida y luego evalúo la antiderivada de B y de A. Pero en términos de estas áreas, ¿cómo se miraría el desplazamiento? ¿A qué sería igual? Sería A1 menos A2. Ajá, es A1 menos A2, porque como esta es área negativa. Entonces aquí en términos de estas dos áreas es A1 menos A2 más A3. Ahora la distancia sí, aquí sumo las tres áreas, pero ¿por qué en distancia sí puedo sumar las tres áreas y nunca voy a tener un área negativa? Porque como tengo el valor absoluto, esto piénsenlo como que este objeto lo trasladara acá. Que incluso vi que unos de ustedes pasaron el círculo al valor positivo, pero posiblemente para decir, bueno, esta área es igual a pi dividido 2 y ya solo calculo la diferencia. Entonces, cuando estamos con distancia, sumamos las tres áreas. Geométricamente esto es fácil de hacer. Ahora, si uno quiere evaluar estos dos problemas, el problema más fácil de evaluar es el de desplazamiento. Pero aquí solo encuentro la antiderivada, evalúo en B y luego resto evaluando la función de desplazamiento en T es igual a A. Mientras que en distancia, como la regla de antiderivación del valor absoluto depende mucho es si esta función es positiva o negativa, aquí lo que vamos a tener que hacer es integrar de A a A1 menos la integral de esta función de A1 a A2 más la integral de A2 a B de la función de velocidad. Entonces los problemas de distancia, ¿sí? Ponemos menos en A2 porque el A2 sale negativo, ¿no? Bueno, aquí dije que este A2 tiene, solo estoy viendo su magnitud. Okay. Entonces si aquí sería menos A2, pero si aquí digo, bueno, esto también puede ser negativo, aquí sería A1 más A2 más A3 y la distancia sería A1 menos A2 más A3. No sería al revés, la distancia A1 más
Bueno, todo depende, digamos, quieren tener esta, si quieren tener esta como negativa, si quieren decir que esto es negativa, entonces aquí sí podrías tener A1 más A2 más A3, pero si es distancia no negativa, la distancia no me cambió. sí. Entonces, todo depende. Lo que pasa es que yo les había dicho que consideramos la magnitud, pero si quieren que también pongamos aquí el signo, entonces aquí al multiplicar por menos nos queda 2. Y tal vez esto es más correcto, porque esto precisamente nos dice, bueno, aquí tenemos un área negativa, ¿cómo nos deshacemos del área negativa? Multiplicando por menos 1. Pero lo único es que sí noten que cuando hay áreas negativas, el desplazamiento y la distancia difieren. Ahora, si en algún momento tienen un problema donde la velocidad siempre es positiva, ahí el desplazamiento y la distancia van a ser prácticamente irreconocibles. O sea, van a ser lo mismo. Pero desde el punto de vista de la física son diferentes. Sí. Entonces ahí te va a poner un problema como de un ciclista. Da vueltas alrededor de un circuito. Si yo no sé si alguno de ustedes vio el Tour de Francia o no mucho el ciclismo. Sí, es un poco aburrido ver porque hay unas etapas de contrarreloj donde se ponen a dar vueltas alrededor de un círculo y de una ciudad y se tardan como sus 3 horas. Van bastante rápido, pero igual se tardan un montón. Sí, yo creo que aquí en la Vuelta a Guatemala, en la última etapa, se ponen a dar vueltas alrededor del obelisco y ahí se pasan dando 20 vueltas. Entonces, obviamente ese es un problema interesante porque el ciclista cada rato va a andar pasando en la línea de meta, tendría un desplazamiento de 0, pero como va dando vueltas y vueltas, va acumulando una distancia que se puede ver en cómo se está gastando la bicicleta o cómo se va cansando el ciclista. Ahora con carro es ideal porque uno tiene el odómetro para medir qué tanto ha recorrido uno. Entonces ahí lo interesante es que podemos encontrar el desplazamiento del ciclista durante las primeras 4 horas. No sé si hay etapas de ciclismo que duran 4 o 6 horas. Tal vez aquí estamos poniendo, es casi que una prueba de Ironman. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro el desplazamiento? Hay que integrarla. Sí. Pero prácticamente lo que vamos a encontrar ahí es, al cabo de 4 horas, qué tan lejos está de volver a la... Ajá. Eso es. Sí, que tanto se pasó de la línea de meta o por si está detrás. Sí. Sí, buena observación. Si eso ayuda. Entonces, digamos, ahorita solo tengo que integrar esta función. Si es desplazamiento, integro sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la integral de esta función? 27t menos t al cubo. Entonces integro de 0 a 4. Afortunadamente este límite inferior es 0. Entonces aquí ya evalúo. Entonces 27 por 4 es como 108, 108 menos 64. Entonces como que este circuito es un circuito bien largo, como que uno le está dando vueltas alrededor de una ciudad. No sé qué es eso. Serían 54, creo. Sí, gracias, sí, excelente, sí. No, 44. Bueno, nítido, muy bien. Sí, yo vi aquí como un 128, entonces son 44 millas, pero igual es un circuito gigantesco. Sí, es desgastante. Entonces ahorita todavía el problema va a ser sencillo, pero vamos a ver qué pasa durante las primeras 6 horas con el desplazamiento de este ciclista. Vamos a decir, pues este ciclista que está yendo en reversa o qué. Entonces se encuentra el desplazamiento
durante las primeras 6 horas. Creo que esta velocidad todavía es un poco rápida para un ciclista. Entonces, durante las primeras 6 horas el problema es prácticamente el mismo. Sí, en vez de 4 es 6. Bueno, es que hay que ponerlo siempre. Y hay unas funciones, por ejemplo la función exponencial, si uno la integra de 0 a 6, el límite inferior no es 0, sino es menos c de 0, lo cual es igual a 1. Entonces esta función por pura suerte nos sale del límite inferior 0. Pero digamos, en algún momento podría pedirte, por ejemplo, que encontraras el desplazamiento del ciclista entre las 2 y 4 horas. Entonces ahí la integral sería de 2 a 4. Entonces este límite casi queda como... casi que solo lo ponemos por formalidad. Incluso el dt vieron que es una formalidad, pero media vez integran, ya sustituyen la integral por la antiderivada. Y eso como cuesta a uno inicialmente acostumbrarse a esto, pero después ya uno se va más tranquilo. Entonces yo creo que esta la podemos encontrar 27 por 3 es 81 por 2 162. Sí, yo creo que sí estamos 162. Y luego menos, aquí tenemos un problema. 216. Aquí tenemos un problema, como que el ciclista va en reversa. Pero eso se puede interpretar como que el primero está a 44 millas, le da la otra vuelta, y el segundo como que ya dio la vuelta y lleva 54 millas. Ajá, sí, como que le faltan 54 millas para llegar a pasar otra vez por la línea de meta. Entonces, no es uniforme, no. Sí, posiblemente aquí en algún momento el ciclista está desacelerando porque esta es una etapa contrarreloj que hay que tener una etapa de montaña. Sí, o tal vez se toma su descanso a veces. Sí, ahí, entonces aquí cuidado, aquí hay una distancia negativa. Entonces piensen aquí que esta persona está detrás de la línea de meta, 54 millas detrás de la meta. Donde estos problemas se observan mejor y tal vez por eso no miran mucho algunos de estos deportes tan repetitivos es en NASCAR. En NASCAR sí solo le dan vueltas al mismo óvalo. Por lo menos en Fórmula 1 uno tiene que sortear las curvas y todo. Ahí cuesta más manejar en un circuito de Fórmula 1. Pero aquí viene el problema realmente interesante. Encuentre la distancia. Porque ahorita queremos ver realmente qué tanto ha conducido el ciclista. Porque vamos a ver qué tan lejos ha llegado este ciclista en 6 horas, tal vez. Ya llegó a Quetzaltenango. ¿Cómo sabemos ahí qué partes son las negativas? Como tenemos la función de velocidad. ¿La vamos a graficar? Diagrama de signos. Sí, la podemos graficar, es una parábola que abre para abajo. Entonces, solo voy a cambiar el desplazamiento por la distancia. Y me voy a recordar que esta es la integral, pero el valor absoluto. Entonces aquí es donde el problema se vuelve un poco molesto. Entonces, muy bien. Obviamente lo importante es determinar cuándo esta velocidad es positiva y cuándo esta velocidad es negativa. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar los ceros de esta función. Entonces aquí, digamos, encontremos los ceros de esta función. Resolviendo la siguiente ecuación. 27 menos 3t al cuadrado es igual a 0. Entonces luego tengo que encontrar que resolver la ecuación 3. Sí, es 3. Tenemos un tiempo de menos 3, pero para propósitos de la integral no nos interesa
qué sucedió entre las menos 3 horas y las 0 horas. Otra vez está llegando al lugar. Bueno, sí, sería menos 3 al cuadrado igual a menos 27. Divido por menos 3, t al cuadrado es igual a 9. Y luego tengo que los tiempos donde la velocidad es 0 es más menos 3. Entonces luego lo que podemos hacer es un diagrama de signos muy simple de la velocidad. O graficar la función. Entonces por eso les decía, los problemas de distancia son sumamente molestos. Entonces digamos, entre menos 3 y 3, la velocidad es positiva. Luego, pasado de 3, tenemos un 27, digamos, como menos 48. Entonces aquí la velocidad se vuelve negativa. Y este otro no nos sirve mucho, pero solo es bueno indicar que también si el tiempo es menor que menos 3, la velocidad también es negativa. Entonces aquí ya sabemos qué hacer con este problema. Lo tenemos que quebrar en dos integrales. Una integral de 0 a 3. 27 menos 3t al cuadrado. Entonces aquí solo tengo la velocidad normal. Y luego en esta siguiente tendría menos la integral de 3 a 6. De 27 menos 3t al cuadrado. Entonces, esta primera integral no va a ser tan difícil, esta otra va a ser un poco tediosa porque tenemos que lidiar con un montón de signos negativos. Entonces, aquí ya tengo mi fórmula de distancia. Entonces, en un paso posterior lo que puedo hacer es empezar a integrar esta función. Entonces, empecemos a integrarla. Otra vez es la misma, es el 27t menos t al cubo. Ahora aquí sí en algún momento el uso de la calculadora cae bien en algunos de estos problemas. Ahora esta me permiten escribirla como 3t al cubo menos 27 para no tener que lidiar con tanto signo negativo. Solo por la constante, pues, así como puede salir de la integral, puede entrar. Entonces aquí, digamos, tengo que integrar 3t al cubo menos 27. 3t al cuadrado. Entonces esta integral es más t al cubo menos 27t. Entonces integro de 3 a 6. Entonces, como les decía, esta primera no es tan difícil. Si esa queda que 80, sí, 81 menos 27 queda que 54. Entonces este circuito es interesante, como que en algún momento uno da vueltas alrededor de la ciudad y después ya uno se aleja de la ciudad, pero como que en dirección sur. Y ya luego está esta otra sí es un poco tediosa. Entonces, ahí se cambió el signo, ¿no? Sí, ajá. Podían tener aquí un signo menos, pero para evitarme tanto signo menos, por eso es que ya lo multipliqué, distribuí el signo menos. Pero ahí sí que lo pueden trabajar de varias formas. Entonces aquí, digamos, tendríamos un 216 menos 162. Pero todavía nos falta el límite inferior, entonces ese límite inferior sí es un poco molesto. Entonces aquí tengo menos 27 menos 81. Ahora, lo que sí me gusta de este problema, y sí van a ver que varias veces lo voy a estar usando, es por la respuesta final. Y menos 2, ¿dónde? Bueno, es que aquí no trabajo con menos 2 porque la integral va de 0 a 6. Pero aquí van a ver cómo se arregla esto. Porque se queda positivo. Sí. Ajá, sí, no pude, evalué en 3. Es que es menos porque recuerden que el teorema fundamental del cálculo, la segunda parte, siempre nos dice que, por ejemplo, si aquí tenemos la antiderivada
de f de 3 a 6, uno evalúa f de 6 y luego el límite inferior es menos f de 3. Y por eso es que aquí tengo un signo menos. Yo digo, o sea, solo porque en esa línea tiene menos más menos. Bueno, es que al final esto se tiene que volver positivo. Esto es un diagrama de signos, porque ese es el diagrama de signos para 27 menos 3t al cuadrado. Entonces encuentro que esta función es igual a 0 cuando t es igual a más menos 3. Entonces lo que hice, bueno, esta es una parábola que abre para abajo. Cuando t es igual a 0, esta función es igual a 27, entonces aquí es positiva. Y luego ya pasado de 3, 27 menos este número va a ser un número negativo. Entonces por eso es que tengo menos más menos. También podrías hacerlo si uno factoriza esta como 3 por 3 menos t por 3 más t, ¿sí? Solo porque en integral pasó de 6 a 0, después a 3, 0 y después a menos 6. Porque como quiero que esta integral sea positiva también, entonces necesito que cambiarle el signo a la velocidad para que esta integral se vuelva positiva. Pero aquí estoy integrando el valor absoluto. Lo hice por partes, sí. Entonces, por eso es que el problema de distancia es tan complicado, porque hay que hacer más integrales, hay que ver los signos de la función original. Incluso aquí se pueden dar cuenta por qué nos quedaba menos 54. Este integral de acá en realidad es igual a menos 108, pero como el menos 108 lo cambiamos a más 108, entonces por eso es que ahora tenemos 162 millas en vez de menos 54 millas. Ya estoy contando. Sí, ya realmente lo que ha recorrido el ciclista. Entonces aquí tengo 108 más 54 es igual a 162 millas. Entonces contrastemos esta respuesta de 162 millas con la de menos 54. Entonces la de menos 54 nos dice que ya estamos a 54 millas de la línea de meta, mientras aquí nos están diciendo, recorrimos aquí 54, luego nos empezamos a alejar de la línea de meta 54 millas y luego otras 54 millas. Entonces esto piénsenlo, digamos, incluso lo podemos ver acá. Tratemos de ver esto en Desmos, cómo integrar un valor absoluto. Entonces digamos aquí tenemos yo creo que ya no tenemos tiempo para tantos problemas. Tenemos, pongamos b de t es 27 menos 3t al cuadrado. Porque quiero ver el de áreas. Tengo que meter en... Y si han jugado con Desmos, entonces me voy a meter aquí a los problemas de áreas. Y aquí estaba el problema de área del corto. Un círculo con un triángulo. Entonces solo vamos a poner este desplazamiento y distancia. Entonces la idea es que tenemos aquí una función de velocidad de 27 menos 3x al cuadrado. Y luego voy a quitar porque no tenemos todavía ninguna función en el fondo. ¿Y de dónde estábamos? De 0 a 6. Yo creo que me voy a tener que alejar. Sí, alejémonos. Ahí está. Aquí está el problema. ¿Eso lo hizo en Desmos? Sí, en Desmos. Solo vamos a poner aquí que y es de menos 1 a 7. X es de menos 1 a 7. Y y vamos a poner, de menos 1 a 30. No tenemos también un montón de valores negativos. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. ¿Esa es la velocidad? Sí, esta es la velocidad, porque yo creo que me falta de menos 40 a 40. Ahí estamos. Bueno, aquí todavía la velocidad sigue negativa, pero no importa. Entonces, con el problema de desplazamiento,
sumo esta área, pero luego resto esta otra área. Pero ahora si quiero encontrar distancia, observen que en 3 hay un cambio. Y aquí lo bonito es que en Desmos podemos hacer la trampa integral. Necesito ABS, ahí estamos. Va a pasar como que lo sacaba. Sí. Y les tengo ahorita buenas noticias. A ver, solo que alejemos un poquito más el... Cristian, ahí usted dice usuario. Sí. No necesitamos usuario nosotros. Si les comparto, no. Pero sí es bueno si en algún momento quieren guardar todo lo que les estoy compartiendo. Y el usuario puede ser en Facebook. O sea, yo me iría a Facebook con una cuenta que no uso mucho. Entonces, digamos, este es el problema. Pero lo bonito es que podemos hacer esta gran trampa. INT. No, pero esto es una... Agreguemos un comando acá de... Sí, aquí, en línea 21 pongo INT. Dijimos que era la integral de 0 a 6 de f de x 162. O f de x. Pero el f de x que es... Sí. Y aquí uno puede jugar para tener, digamos, f de t, pero no quiero cambiar todo a t porque se va a volver un relajo. Pero digamos, si quieren quitar el valor absoluto y solo hacer el desplazamiento, menos 54. Entonces, Desmos se puede ser un buen amigo de ustedes. Uno de los mejores amigos que pueden tener. Entonces, yo creo que aquí no va a tener tiempo de hacer unos ejercicios. Yo creo que vamos a poner más preguntas en el challenge porque así recuperan unos puntos del corto. Aunque sea 10 puntitos, y aquí hay un problema idóneo para trabajarlo en el challenge. Hay varios. Entonces vamos a ver aquí qué hacemos. Si necesito poner ahorita desplazamiento. Sí, ¿dónde tenía esto? Y a estas alturas empieza uno a complicar la vida. Tenemos el corto. Aquí estamos, no, este no es. Bueno, creo que igual sé cuál es esta. Aquí está. Sí. No. Solo vamos a... Y ayuda Desmos. Pero sí no me gustaría poner un examen en Desmos. Pero las funciones pueden ser complicadas. Entonces tengo desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces ahorita, digamos, si quiero encontrar, si les doy la aceleración, ¿cómo puedo encontrar la velocidad? Primero abre integral la función. Sí. Y ahí para la distancia es igual a integral. Entonces ahí te la puedo dejar como indefinida. Entonces si integro la aceleración, voy a tener la velocidad más una constante indeterminada. Pero luego, si quiero encontrar el valor de esta constante, necesito saber, digamos, cuál es el valor de la velocidad cuando el tiempo es igual a 0, cuando el tiempo es igual a cualquier otro valor. Entonces puede encontrarse, se encuentra con la condición inicial. Entonces la condición inicial es b sub 0 es igual a b de 0. Entonces, muy bien, ya que tengo ahora la velocidad, ¿cómo puedo encontrar el desplazamiento? Ahora sí se integrando la velocidad. Que eso ya lo habíamos visto, solo que aquí, a diferencia de los problemas que habíamos hecho, ahora ya no tenemos como que un desplazamiento neto, sino ya el desplazamiento en cualquier momento. Entonces hay veces que desplazamiento neto y desplazamiento los tratamos como los mismos objetos, pero en realidad, si quiero ser más correcto, en los otros problemas hubiera tenido que decir desplazamiento neto, pero como soy eso feo, entonces se usa indistintamente. Entonces en algún momento van a ganar otra constante de integración. Pero esta constante, ¿cómo se encuentra? Es igual que la
Ajá. Solo que ahora necesito una condición en la posición. Entonces sé que al principio del experimento mi objeto va a estar en esta posición. Entonces yo creo que podemos terminar con estos problemas sencillos y va a haber un problema más en el challenge. A ver, miremos dónde estaba ese problema. Ah, aquí está. No, este no es. ¿Dónde está el problema? Ah, sí, aquí está. Tenemos aquí este problema del cohete. Esta es buena forma de terminar. Y ahí les tengo un problema de un resorte, un problema de una escuela de manatís. Bueno, creo que este corto de hoy estaba con un nivel de dificultad un poco más difícil que el parcial, porque no había ningún problema con reglas básicas de integración, que eso posiblemente fue lo que más trabajaron. Entonces aquí tenemos un cohete que despega con esta aceleración vertical, tenemos una posición inicial de 0 pies y una velocidad inicial de 400 pies. Entonces aquí solo queremos hacer algo, queremos encontrar la velocidad y la aceleración. Perdón, la velocidad y el desplazamiento. Aquí el desplazamiento también se puede pensar como una altura, que tanto está subiendo el cohete. Entonces, muy bien, ¿cómo encontramos la velocidad? Sí, hay que integrar la aceleración. Solo que ahorita con la aceleración tenemos un problema. Hay que reescribirla. Sí, hay que reescribirla. Entonces esta aceleración inicialmente no la puedo integrar como está, pero si multiplico cada uno de estos términos por menos 36t cuadrado, tiene una función de aceleración extraña, pero aún así se puede encontrar su velocidad. Entonces, ¿cuál es la integral de 72t menos 36t al cuadrado de t? Ajá. Y bueno, sería 12, porque es menos 36 dividido 3, más una constante. ¿Cómo encuentro el valor de esta constante? Sí. 0 menos 0 más C1, y aquí es igual, tiene que ser igual a la velocidad. 0, 4, aquí pies por segundo. 400. Y luego solo encontremos el desplazamiento. Y con esto terminamos. Yo creo que no sé si Lorena les va a entregar ahorita el corto. Entonces aquí es igual este desplazamiento. Ajá, 12t al cubo. Menos 3t a la cuarta. Sí, 3t a la cuarta. Más una constante. Solo que esta constante va a ser igual a 0. Adiós. Muy bien. Entonces aquí ya tuvimos suficiente. Usted va a saber los que se añaden al challenge. Usted va a subir los problemas que ahora se van a añadir al. Sí, aquí hay un problema de un resorte, un problema de un manatí. Eso los voy a subir, los voy a agregar. Entonces así tienen suficiente que hacer. Uy. ¿Qué tal?
Tenías unas preguntas. ¿Yo? Sí. ¿No? Ah, adiós.